Perfecto. En esta ocasión, como platicamos en el video anterior, nos gustaría platicar un poquito con Alex, que es nuestro analista de datos en este proyecto. Y anteriormente habíamos platicado que él, bueno, al menos la situación nos parecía un poquito interesante, nos parece muy interesante más bien, porque no nació como tal su rol, no viene, digamos, de que hayas estudiado algo afín a eso, ¿no, mi Alex? Entonces, nos gustaría platicar acerca de esto. Eh, ¿Qué carrera estudiaste? Y no sé si quieres darnos un poquito más de contexto sobre eso. Sí, claro, claro. ¿Qué tal? Buenas a todos. Pues bueno, yo estudié ingeniería mecánica. Ya tiene unos 8 o 9 años que egresé. Entonces ya es algo de tiempo. La verdad es de que eh, esta sería mi tercer cambio de carrera. Originalmente empecé como ingeniero mecánico, diseñaba máquinas, me tocó hacer toda la parte de transformación de la materia prima a un producto terminado. La verdad es que me gustaba mucho, pero ¿cuál fue el motivo del cambio? Principalmente yo vi que la industria era un poco vieja. Si bien es algo interesante, me gustaba mucho, no era tan bien pagado y era mucha carga física. Al final todos teníamos que terminar el proyecto y el viernes teníamos que entregar. A veces nos tocaba doblar turnos. Pues al final yo estaba en la parte de producción, aunque no era operador, era encargado y tenía que resolver muchos problemas. La carga, ¿no? De ir a conseguir material, ir a traer esto, aquello, siempre nunca era suficiente el personal que se tenía. Y principalmente fue el motivo que yo dije, ¿sabes qué? Eh, el desgaste físico no, o sea, no vale la pena por lo que me están pagando. Y pues elegí o busqué otro cambio. También me dedico, tengo un emprendimiento en e-commerce que ya tiene bastantes años ahí corriendo. Y pues vaya, me dediqué más en esa parte, ¿no? Toda la parte de e-commerce, vender en línea. En la pandemia me tocó pues ese boom. Y por azares del destino me salió un video de analista de datos, de Power BI, cómo puedes crear tableros. Y empecé de manera muy, eh, pues de amateur, aficionado, haciendo mis primeros pininos, todo de manera muy autodidacta. Ujú. Me gustó mucho y fue que empecé a conocer y adentrarme poco a poco en datos. Yo creo que me aventé un año haciendo cositas propias para el e-commerce. Y ya posteriormente fue que formalicé justamente en una de estas crisis existenciales que tuve. Pues dije, ¿sabes qué? Pues me voy a meter a buscar trabajo como analista. La verdad es de que me di cuenta que hay muchas empresas que buscan o que piensan que el analista de datos es el chico que le sabe el Excel. Hay muchos en donde dice, ¿sabes qué? Si es generar tableros, generar un BI, un Business Intelligence. Eh, pero la verdad es de que pues depende mucho de la suerte que tengas. O sea, me tocó estar en una empresa en donde, ¿sabes qué? Todo lo manejamos en Excel, todo lo manejamos en Excel y el tablero resultaba que era un PowerPoint. Digo, oye, tenemos a un subdirector haciendo recortes de pantalla en un PowerPoint y ese es nuestro reporte. Digo, funcionaba, eh, pero, pero no era lo mejor, ¿no? No era lo más Ujú. óptimo. Yo lo que hice fue justamente hacer las conexiones de los diferentes orígenes del CRM, del RP, del core bancario,
pues ahí automatizar o semi-automatizar el proceso, pues en Power BI. Y la verdad es que de 3 horas que se tardaban en hacer en el reporte, pues yo me tardaba 30 minutos, ¿no? Digo, no estaba todo conectado, era muy rústico, pero fue que como empecé a trabajar haciendo mis primeros pininos, Ujú, justamente para esta parte. Eh, y ya posteriormente la necesidad, el mismo seguir creciendo, me obligó a tomar cursos, a capacitarme, allá, pues una educación un poquito más formal, si bien no una carrera de ingeniería, ujú. pero sí diplomados, certificados, que hay todo, o sea, siempre hay nuevas herramientas, siempre hay un nuevo lenguaje, ¿no? En su momento en la maestría, me especialicé en análisis cuantitativo y pues ahí aprendí un poco de R, un poco de Stata, más análisis estadístico Ujú. y muy enfocado para el análisis. Eh, pero lo básico siempre va a ser SQL, Python y alguna herramienta de visualización de datos, ¿no? Llámese Power BI, llámese Tableau, llámese Locker. Siempre eso ayuda bastante. Sí, que creo que parte de lo que mencionas tiene que ver, lo que comentabas, ¿no? Que tu primer como experiencia que tuviste con estas pequeñas automatizaciones o semiautomatizaciones, a lo mejor ahí te faltaba como la parte este contexto de la ingeniería de datos, ¿no? Porque recuerda que el análisis de datos está enfocado un poquito más, por así verlo, del front, digamos, ya del lado del usuario, ya cuando los datos en teoría están muy fáciles de manipular, en teoría, ¿no? Claro, Y la ingeniería de datos lo que hace, entra en esa parte, ¿no? O sea, te hace los asentamientos, hace que las bases de todos esos datos estén bien para que tú como analista de datos sea más rápido la manipulación, la proyección, sacar indicadores, etcétera, digamos, ¿no? Pues yo creo que, aunque fíjate, mira, a ver, siendo sinceros, al menos cuando yo empecé a trabajar, no existía como esta división de los roles. ¿Por qué? Porque haz de cuenta, cuando yo empecé a trabajar, yo era el analista, yo era mi ingeniero, yo era el administrador de el base de datos. famoso DBA, ¿no? Exacto, yo era todo, güey. O sea, yo era desde que iba, me echaba un clavado en las tablas, veía las estructuras, hacía mi limpieza, construía mis pipelines y al final ya los veía yo bonito del lado de Power BI, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí mis amigos me hacían mucha burla de decir, no, lo tuyo es bien fácil, nada más entras y empiezas a arrastrar cosas, ¿no? ¿Por qué? Regularmente cuando ya estás trabajando del lado de tableo o en ese caso ya Power BI, que esas aplicaciones tienen un término de autoconsumo, ¿no? Que quiere decir que el usuario que está ahí ya es más rápido que grafique algo o que manipule los datos, ¿no? Entonces, pues ellos siempre veían nada más cuando yo ya estaba acomodando los grafiquitos y dándole colores o como tú le quieras dar, la parte que se ve como más visual, ¿no? Pero obviamente Claro. hay un trasfondo hacia atrás que creo que tú también tuviste que aprender, ¿no? Lo que decías, por ejemplo, de meterse a hablar un poquito, un aspecto más técnico, sino solamente ya más visual. Entonces, ahí, por ejemplo, ¿qué recuerdas que aprendiste primero? O sea, si fue directamente entraste a Power BI o te metiste a incluso Excel, ¿no? Porque digo, al menos yo no me considero un experto en Excel, conozco la parte básica, hacer tablitas dinámicas. En su momento hice algún macro, que cuando los macros eran famosos, que no recuerdo ni siquiera qué hacía, creo que te copiaba un grupo de celdas y te los depositaba en otro archivo algo así bien chistoso con los macros, ¿no? Pero nunca me consideré un experto, no me considero un experto en Excel, yo de hecho no me sé muchas fórmulas, no solamente las básicas. Eh, entonces, por ejemplo, o sea, Pues ¿tomaste algún curso de esto? ¿O cómo te fuiste desenvolviendo? Porque, bueno, haz de cuenta, yo entiendo que la mecánica, no sé si te enseñan algún lenguaje de programación ahí o si te dan alguna base de sistemas, eso lo desconozco, ¿no? Entonces, ¿qué tan fácil fue envolverte en esta parte, en esta práctica del análisis de datos, ¿no? Pues mira, la verdad es de que al final, aunque no haya estudiado una carrera en sistemas, Ujú, pues sí estudié una ingeniería.
Entonces, eso me ayudó muchísimo en tener fundamentos de programación muy básicos. En su momento, pues llegué a programar en C, un poco en MATLAB, cosas así. Y ya de ahí fue que, pues obviamente me fui desenvolviendo. Digo, sí, sabía usar Excel. Yo decía, sí, soy experto, soy experto. Igual, lo básico, tablas dinámicas, macros. Cuando llego y a ese trabajo y veo a otros compañeros, a otros analistas que digo, no, pues la verdad es de que me hace falta mucho por aprender de Excel, nada más, ¿no? O sea, nada más de Excel, o sea, yo todavía usaba para 2 o 3 cositas el mouse y ellos nada, ¿no? Posteriormente, lo que comentas, esta parte de ingeniería, sí, la verdad es de que no solo me faltaba las skills técnicas, también los permisos. Yo creo que la misma necesidad te obliga a resolver. En algún momento, pues he sido emprendedor y estoy acostumbrado a buscar soluciones. O sea, yo, pues no es de que conozca la herramienta o no. O ¿qué necesito hacer? ¿Cómo puedo hacerlo fácilmente? ¿No? A lo mejor crea tu primera base de datos, ¿no? O a lo mejor conéctate a una API. Y con puros tutoriales me la aventaba. Si a lo mejor lo estaba haciendo bien o mal, ese es otro punto. Pero funcionaba. Era funcional. ¿Qué era lo que me faltó en ese momento para poder tener ahorita ya tiempo después ¿ya qué me faltó? La verdad es que los permisos, yo creo que si hubiera tenido los permisos de poder conectarme directamente a todas las bases de datos, porque había algunas que la verdad es de que pues era un SharePoint. Era un Excel, pues digo, un Excel no es una base de datos. Entonces, ¿qué sucedía? Que eso no nos dejaba, o esas restricciones no permitían que tuviéramos un poquito de avance o algo más tecnológico. Digo, la empresa abanderada de que era 100% digital, pero la realidad es de que atrás habíamos muchos monitos que trabajábamos. O sea, yo estaba en el área de Data Hub, pero yo era el Data Hub, o sea, literalmente. Todos me mandaban sus Exceles, yo copiaba, pegaba y cada quien tenía su propia base. Y pues al final yo me terminaba conectando a un SharePoint propio justamente para poder tener esta ingesta o esta conexión en Power BI, ¿no? La verdad es de que poco a poco me fui metiendo a SQL, a Python, un poquito más a Python. Y algo chistoso es de que, pues cuando empiezas a usar más cierta herramienta, pues tú te consideras bueno, la dejas de usar y ya te olvida, ¿no? O sea, yo en su momento decía, sí, sé Python, ya me tocó hacer regresiones lineales, transformaciones, en la maestría llegué a hacer un proyecto para, pues justamente tanto optimizar prender y apagar publicidad de ciertos productos para el e-commerce por medio de una red neuronal, por medio de clustering. Y yo decía, soy bueno en Python. Y ahorita que ya no uso tanto Python, pues la verdad es de que tengo que desempolvarlo más. Y me hacía falta más SQL, que ahorita digo, bueno, pues creo que ya tengo un nivel no experto, porque siempre se puede aprender todavía más, alguna nueva función, algún nuevo hack, lo que sea. Pues digo, bueno, pues al menos si me piden hacer live coding, pues ya al menos voy a poder hacerlo, ¿no? Yo creo que es esencial tener esta parte de fundamentos de programación, entender cómo funciona un algoritmo, ¿no? Que hace unos store procedures, no sé, o sea, qué es lo que estamos buscando con la transformación y justamente la automatización. O sea, de nada me sirve que estemos
pensando en transformar algo de manera masiva, si hay muchísimas restricciones que te van a obligar a hacer algo manual, ¿no? Por ejemplo, cosas de ese estilo. Y en su momento, pues la verdad es que llegué a tomar muchos cursos, tanto estuvieron de moda o están de moda estos certificados de Google, pues dije, pues lo tomo. Y ya lo tomé, yo ya andaba diciendo, sí, soy analista de datos y yo me las sé todas. Y llegas a una empresa y te das cuenta de que ni siquiera hay una base de datos, que ni siquiera tienes los accesos, que, que no usan herramienta A, usan herramienta B. Y pues, A ver, es que creo que todo, digamos que lo que dicta, digamos, que tanto llegas a saber es, por ejemplo, el negocio, ¿no? O sea, tú puedes, ahorita, por ejemplo, yo he estado en empresas donde se han vendido bolsas, venden equipaje, pero también he estado en empresas donde se venden tomates, por ejemplo, ¿no? Entonces, cabrón, pues son dos sectores totalmente diferentes, ¿no? Pero tienen algo en claro, común, ¿no? Ambos generan datos, tanto de que te generan ganancia, pérdidas, etcétera, ¿no? Entonces, en teoría son términos parecidos, pero cuando te das cuenta el negocio es totalmente diferente. No puedes estar analizando los datos de tomates muy parecidos a los equipajes, por ejemplo, ¿no? Son comportamientos diferentes, son clientes diferentes, tus proveedores son diferentes, los comportamientos de venta son totalmente diferentes. Entonces yo creo que realmente lo que te hace experto de algo no es tanto la herramienta que se va a utilizar, bueno, sí, pero técnicamente. Pero si no entiendes el negocio, pues todo eso técnico realmente no te sirve para nada, ¿no? Entonces, creo que parte importante que tenemos que aprender también es involucrarnos con el negocio, por qué toman esas decisiones, por qué con su contribución, un ejemplo, es uno más uno y no es uno más uno menos el otro uno, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, creo que parte de esto es el entender el negocio, ¿no? O sea, cómo se comporta y también aprender a hacer ciertos cuestionamientos, ¿no? De por qué están tomando las decisiones de analizar los datos de cierto modo, por qué esa herramienta, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que parte también de lo que comentas, de a lo mejor también de no tener todos los permisos. Hay un tema que ya se está haciendo muy popular, que es la gobernanza de datos, ¿no? Esta parte de gobernanza de datos se involucra tanto dónde almacenas la información, cómo las almacenas, cómo las estructuras, pero también tiene que ver mucho el tema de seguridad, ¿no? Yo recuerdo que sí, también en mis trabajos anteriores yo entraba y no sé si ellos suponían que yo era muy bueno, pero me daban el permiso así de yo podía eliminar la tabla que tenía miles y millones de registros porque me ha tocado trabajar con tablas muy, muy grandes de muchos datos que se nacan. O sea, si yo doy un delete aquí sin un güero, sin hacer un tema del bloque de rollback, trueno la base de datos así bien pasa de lanza, ¿no? Yo recuerdo que, te digo, eso es lo que pasaba, ¿no? Y oye, pero eso también quieras o no, es un regla de seguridad y ahí la gobernanza de datos es pésima, ¿no? O sea, si entrando te dan un rol con todos los permisos, ese es el peor error que puede cometer cualquier persona, ¿no? Entonces, sí, claro. exactamente, pero también está como esa limitante de que, oye, pues, ¿sabes qué? Me gustaría explorar más, ¿por qué? Porque así es como uno aprende más rápido, ¿no? O sea, tener el control sobre las cosas, en teoría, empiezas a explorar más cosas, empiezas a cometer errores, esos errores también te ayudan a crecer. Y te lo digo porque yo he cometido muchísimos errores que dices, güey, me van a correr, pero como que ¿cómo se dice? ¿Supido o sabido? ¿O sé? Sabido. He sabido, he sabido Ujú. cómo justificar por qué pasó eso, ¿no? Porque yo me acuerdo, creo que se lo he platicado muchas veces cuando estaba trabajando en Chloe, que es la empresa de equipajes aquí en Guadalajara y que me queda muy cerquita aquí donde vivo. eh, Ellos utilizaban Cognos. Cognos es un BI de IBM que la experiencia que tuve es que es muy viejito, a menos el que tienen ahí era súper viejo así. Y el BI para ellos era un reporteador, o sea, tenían como, yo ahí aprendí el concepto de sábana de datos, que aquí actualmente sé que nadie lo conoce más que yo creo, que es la sábana de datos para mí son los reportes planos, que es un Excelazo, por así decirlo, un archivo CSV. Entonces, Sí, sí, sí. toda su herramienta de Cognos era eso. O sea, eran links que bajaban reportes. Entonces, eso ni siquiera es un BI, es un reporteador, solamente es una consulta que te genera datos, lo descargas y alguien más está manipulando la información, ¿no? Entonces, y Cognos obviamente es un BI muy potente que eso es una parte muy chiquitita de generar reportes planos nada más. Y haz de cuenta que yo detecté
que cualquier persona que tenía esa URL, a pesar de cualquier usuario que tenía, si tenías la URL, podías entrar al reporte, ¿no? Entonces, ese era un tema de riesgo de exponer datos que nadie más tenía que ver, ¿no? Entonces yo me metí al servidor, muy chingón, dije, nah, pues yo sé hacer esto. Sí soy, ¿cómo es el meme? ¿No? Sí sé, ¿no? Me metí, vi videos de cómo configurarlos, me metí a la documentación de IBM, encontré la versión que teníamos, empecé a configurarlo, y el chiste que no sé qué hice, que ya después ya ni yo podía entrar, yo tenía el usuario administrador, y ya nadie podía entrar. Y yo, no inventes, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces tuvimos que hablar con infraestructura, tuve que levantar la mano con los chicos de infraestructura, con mi director, con mi gerente, y decirle, ¿sabes qué? Hice estas configuraciones, pasó esto y no podemos entrar. Y me dice, bueno, ¿y cómo lo solucionamos? Pues hay que agarrar un respaldo y subir el respaldo. El tema de subir un respaldo, los respaldos que son de un día anterior, por ejemplo, es que, por ejemplo, si habían jobs o pylons que estaban extrayendo datos, pues ya había perdido un día, digamos, ¿no? Entonces, después de cargar el backup, que tardó todo el día, me quedé en la noche a que los pylons se ejecutaran otra vez para que tuvieran la información y al otro día tuvieran que, como si nada hubiera pasado, ¿no? Entonces, digo, eso quedó con nosotros. Cuando nos preguntaron qué pasó, pues le dijimos, ¿sabes qué? Hicimos una configuración, se desconfiguró y nos tardamos en volver a configurarlo, ¿no? Pero ese creo que fue una de las experiencias que tuve que me enseñó, ¿no? De que como dices tú, uno pareciera que se cree que sabe todo, pero realmente cuando ya estás ahí, pues de repente hay algo que no consideras y ¡pum! Se tronó todo, digamos, ¿no? Bueno, no me corrieron, la verdad es que tuve muy, muy, muy buen apoyo ahí por parte del director, porque sube justificarle, ¿sabes qué? Esto pasa si no hacemos esa configuración, pero si la configuramos, pues truena, ¿no? Entonces, la verdad es que era ya muy viejito, ya después lo que hice fue implementé ahí Power BI, se hizo un data warehouse con una estructura que conocía más bien, que conozco, y se implementó Power BI, ¿no? Tuvimos sesiones con proveedores, por ejemplo, con ClickView, que los proveedores de ClickView aquí en Guadalajara son carísimos. El desarrollo en ClickView es carísimo, como no tienes idea. Porque como es una herramienta, la herramienta es muy How buena. much? How much? Sí. Es una herramienta muy buena, pero haz de cuenta que el proyecto que queríamos hacer nos salía más o menos con 1,500,000. O sea, solamente el proyecto. Aparte las implementaciones, aparte las licencias, y nada, era un varísimo. Entonces ya después dije, no, ¿sabes qué? Pues es un varo. Y ya empecé a buscar otros proveedores y encontré unos de Monterrey eh, para implementar Power BI. Entonces, ya que teníamos el cascaroncito del Data Warehouse, que en su momento lo chido era tener un Data Warehouse, ahorita ya no es tanto, pero teníamos un Data Warehouse, empezamos a conectar Power BI y los contratamos para que nos hicieran ese molde, digamos, ese cascarón grande de ese proyecto más grande que teníamos en ese momento. Y yo después iba a entrar a ver yo iba a estar ahí pegado a ellos, a ver cómo lo hiciste, por qué haces esto. Y me iba a nutrir de toda esa información, de todo eso que iban a hacer ellos, me iba a nutrir y ya después yo lo iba a replicar, ¿no? Y recuerdo que en ese momento creo que costó como 250,000 el proyecto, o sea, de 1,500,000 casi que nos habían cotizado de ClickView, perdón, a 250,000, pues con una mano en la cintura me dijeron, no, pues está mejor Power BI, cabrón. Y coticé como dos proveedores, pero uno de los proveedores que nos cotizaron, antes de entrar voy a retroceder un poquito, antes de entrar a Chloe, estaba en esta empresa de tomates que le digo, se llama Nature Sweet, se llama la empresa, está aquí en México. Es una empresa que exporta a Estados Unidos no sé cómo digan, tomate o jitomate, el rojito, al cherry, jitomate Ujú, cherry, el chiquitito. ujú, No sé si lo han visto, se ujú. llama Nature Sweet la marca, viene así empacatadito en plástico y venden los tomatitos cherries así muy, muy bonitos, digamos, ¿no? Entonces, yo estuve ahí con ellos y estaba yo como consultor y había otro amigo, Sebastián se llama, eh, que también estaba como consultor, pero con otra empresa. Entonces, la empresa que él lo traía era la otra que me estaba cotizando a mí ya en el nuevo trabajo. Pero hay de Hay cuenta una, hay que una aquí en Colima ahorita que estoy viendo. de Nature Suite también hay Sí. sí, tienen un Ujú, montón. hay una planta. Ujú. Aquí en Guadalajara también hay muchísimas. Este, no sé cómo le digan, como los invernaderitos, esos campos que tienen ahí, Sí, no sé cómo se llaman. sí, Entonces, sí, sí, sí los topo. sí, sí. Y haz de cuenta que no los contraté a ellos porque mi compa tuvo mala experiencia con ellos. Entonces dije, nada, que se vayan a la chingada. Y por eso los votamos, ¿no? Y creo que no recuerdo, yo me acuerdo que yo tenía un problema de conectar una tabla que teníamos en nuestro Data Warehouse a Power BI
porque se tronaba Power BI. Estabas trabajando bien y de repente, ¡pum!, ya error de conexión, se ponía bien lento y la chingada. Y dije, nada, ni más no lo voy a resolver. Yo le voy a decir a estos güeyes que me lo resuelvan y el que lo sepa resolver, con ese ya chingamos, con ese nos quedamos. Y con la empresa que nos quedamos, me resolvió ese tema. Ya de cuenta que me dice, lo analizamos, me dice, indexa tu tabla. ¿Cómo? Sí, ponle un índice a tu tabla. ¿Cómo vas a hacer tus reglamentos de consulta? ¿Cuáles son tus campos principales? Le creamos un índice a la tabla y con eso se solucionó. Ya no se puso lento, ya no hubo problemas de conexión. Entonces, algo sencillo que a lo mejor en su momento a mí no se me ocurría porque no tenía tanta experiencia, digamos, en Power BI con un Data Warehouse, digamos. eh, Surgió esa solución, ¿no? Entonces, desde entonces yo supuse o entendí que indexar tus tablas en un data warehouse pues era algo importante, ¿no? Ya luego te empiezas a involucrar un poquito más en el tema de índice, donde están los índices no clusterizados, etcétera, ¿no? Pero ya cuando te pasas un poquito a base de datos más complejas como lo es Snowflake, entiendes que ahí la indexación ya no tiene tanto sentido, al menos que tengas una tabla de varios teras de información, ¿no? Snowflake tiene un tema de partición automático cuando creas una tabla que hace que la información la puedas leer muy rápido, ¿no? Entonces, cada herramienta también tiene su propósito, ¿no? Entonces, creo que lo que comentas es muy interesante. Y creo que una de las preguntas que teníamos era ¿qué aprendiste primero? Y entiendo que fue SQL y Python, ¿no? Y créeme que creo que yo recuerdo que hasta ese punto SQL en su momento, cuando no había este boom de todo esto, era considerado así como ni siquiera es considerado un lenguaje de programación, ¿no? Es un lenguaje de consulta, pero era considerado el lenguajito así de que pinche SQL lo aprende hasta uno dormido y cosas así, ¿no? Y luego ahorita con toda esta revolución de los datos, SQL es tan importante como podría llegarse a pensar como Python, ¿no? Se trabajan en conjunto y los dos son importantes. Entonces yo creo que si alguien que quiera cambiarse a este lado oscuro de los datos, tendría que empezar con SQL y con Python, que son los de ley, que Python ahorita para inteligencia artificial es lo que va hacia arriba, ¿no? Con Machine Learning, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué onda, mi Eric? ¿Tú qué le preguntarías aquí a mi buen Alex? Yo hay dos preguntas creo que bien interesantes. Digo, esta parte a mí de datos, yo que sí he estado en la industria, al menos del desarrollo de software, nunca estuve enfocado pues a un producto, ¿no? Siempre estuve en consultoras, entonces pues son varios proyectos. En el proyecto pues es nada, ¿no? O sea, das tu base de datos con tu alta de usuarios, ahí la data que guardes son consultas como que muy sencillas, ¿no? Entonces, ya en este nuevo trabajo, pues es como entender cómo es la centralización de todos los datos, ¿no? Entonces, lo que ve uno mucho cuando está aprendiendo y está revisando cositas de lo que es base de datos, había un concepto que todavía se me hace como difícil de entender, o no sé, siento que es tan sencillo que luego a veces ni creo por qué existe, güey, pero están las bases de datos relacionales y las no relacionales, ¿no? Lo que puede ser, pues ese MySQL o en su contraparte, no sé, Manguito, ¿no? MongoDB. Entonces, yo sé que MongoDB es una no relacional. No sé, en esta parte, por ejemplo, a mí se me ha trillado imaginarme la aplicación de una base de datos no relacional, ¿no? Para mí es como que se tiene que ser la solución súper sencilla para no tener ningún tipo de relación, ¿no? Entre tus tablitas, y tus vistas. Entonces, ahí se me da interesante saber también cómo fue tu entrada en la perspectiva de los datos, o sea, entender esta parte de cómo le das una solución a algo de lo que estás aprendiendo, ¿no? Que tienes, tú empezaste a aplicar la parte de desarrollo en Power BI, pero pues tus consultas te las tienes que echar, ¿no? Entonces ahí tenías que también ir relacionando temas de ventas con inventario, ¿no? Quiero suponer la parte de e-commerce. Entonces, ahí cómo fue para ti esa curvita de aprendizaje de encontrar pues esos conceptos y que te hiciera clic, ¿no? Todo. No sé si me di a entender mi pregunta. Pues más o menos. Creo que, bueno, yo me regresaría un paso atrás, no tanto, o sea, la experiencia que yo tengo,
tanto ahorita en retail como anteriormente era una financiera. Entonces era una fintech. ¿Qué pasa? En la fintech, pues obviamente lo que se vende, pues podría decirse que es dinero, ¿no? Pero realmente no estamos vendiendo dinero. O sea, pues ahí el usuario, el cliente te da dinero y tú lo resguardas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahí de entrada, toda esta parte de Sumari, no me interesa ver cuántas transacciones genera el usuario al día o al mes. O sea, simplemente me interesa ver cuál es el total diario de la venta, ¿no? Cuánto es el saldo del día de hoy. Y de ahí partimos. O sea, la verdad es que en ese sentido tuve mucha suerte, yo diría. Que en esta empresa me dio como que estas bases de decir, oye, si generamos el detalle, pues nos va a regresar un CCB de millones. Entonces, no necesitamos el detalle. ¿Sabes qué? Poco a poco lo fuimos bajando y justamente por eso yo fue que dije, ok, o sea, ¿cómo voy almacenando todos mis registros? Justamente por eso, ¿no? Por el tema de decir, ¿cómo le hago si mi Excel solo me aguanta 1 millón y tantos, ¿no? Para empezar. Y la verdad es que ya posteriormente fue que tomé los cursos, que, ok, ¿cómo genero una consulta? Realmente necesito tener todo, ¿cómo lo voy a agrupar? A lo mejor una subconsulta, a lo mejor, ¿cuál es la diferencia, no? Entre una tabla, una vista, toda esta parte que la verdad es de que poco a poco, o sea, son conceptos que tienes que adquirir, pero si de entrada, por ejemplo, yo veo muchos cursos intensivos de un mes, y pues la verdad es de que es mucha información que a lo mejor ni siquiera vas a terminar de digerir en ese tiempo. Entonces, poco a poco, y la necesidad, como decía buen Franco, la necesidad es lo que te hace buscar más alternativas y soluciones. Oye, el tablero está tardando muchísimo. ¿Cómo le hago para optimizarlo? No pasa nada. La misma consulta, o sea, a veces nos sucede de que dice, ¿sabes qué? ¿Qué es? No, o sea, es mi consulta, es mi computadora, es mi internet, si trabajas en la nube. Por ejemplo, en la fintech, no podíamos trabajar en la nube porque por regulación tenías que ser dueño y garantizar que la información estuviera en tus instalaciones físicas. Entonces, es todo un tema porque ahí entonces estamos hablando ya de una restricción por regulación, pero que te obliga a usar determinadas herramientas y descarta otras por lo mismo, o sea, ya por definición prácticamente. Es importante eso. ¿Qué es lo que dice lo que dice Franco? O sea, tienes que conocer el negocio para entender por qué no puedes ocupar ciertas herramientas, porque si vas a ocupar otras, toda esa parte que aunque seamos desarrolladores, técnicos, es necesario entenderlo. De acuerdísimo. Yo creo que como esta parte de entender tu salto, digamos, de una carrera a otra y por qué, la necesidad, todo lo que has comentado, pues yo creo que si alguien que nos está escuchando le puede servir, pues yo creo que lo va a agradecer bastante. Pero me gustaría, como ya empezar a cerrar el tema, por ejemplo, Eric, en tu caso, si quisieras, digamos, dejar la parte, digamos, en la parte de Scrum a mí se me hace un poquito más teórico, yo así lo veo, ¿no? Pero, por ejemplo, si quisieras pasarte a este lado oscuro que le digo yo, creo que las dos herramientas creo que concordamos que más importantes son SQL y Python, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que puedes empezar con SQL. SQL te da como las bases, te da como el entendimiento de analizar la información. Python es
igual ya se volvió un lenguaje que también te permite hacer consulta de información. Todos estos términos que con nosotros de repente manejamos, que es un data frame, la parte del pandas y empezar a filtrar la información. En Python también haces lo mismo, digamos, si haces el mismo nivel de SQL, agrupas datos, filtras datos, seleccionas columnas, etcétera, digamos. Entonces, si aprendes SQL, luego te pasas a Python, va a ser como más fácil, digamos, ¿no? A pesar, y eso que Python es muy fácil, ahorita hasta en el Cornflakes ya te sale en código Python para que lo aprendas, güey. Ahorita en todos lados. Es en serio, o sea, hasta en la sopa te sale el Sí, Python ahorita, güey. Es sí, sí, sí. demasiado fácil aprender en Python. Y ahorita, pues, con esta parte de las boom, de las inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, Grok, todas las que existen, ¿no? Y existen y por haber. Creo que es un buen mercado. Yo me acuerdo cuando estaba en la universidad, güey, me quedó de proyecto final para pasar la carrera usar Django. Django es un framework en Python. Ya veo. Y yo me acuerdo que en ese momento en internet no había nada de información de esta cosa, o sea, de Django nada. Yo en ese momento odié Python, se me hacía muy complejo por la simple forma de indentar tu código. Tu código tiene que estar indentado para que Python lo interprete, ¿no? Entonces, es por eso me caía mal Python a mí. Ah, pinche Python mamón, Tienes que decía yo. tenerlo acomodadito Exacto. de a huevo. Cuando es, por ejemplo, en PHP o en Java, que cuando aprendí a programar, esos güeyes no les importa si tienes un espacio de más o uno de menos. Con que tengas tu puntito y coma, se te chingó, ¿no? Y Python, ¿no? Tienes que estar indentado, bien bonito para que se interpretara, ¿no? Ya después entiendes por qué, porque se corre más rápido el código, etcétera, digamos, ¿no? Pero creo que ahorita las herramientas para aprender o brincarte al análisis de datos ya están más al alcance de nuestras manos y puede ser un cambio, un cambio muy, pues, relativamente fácil, ¿no? De meditar lo que tenemos que hacer, digamos, ¿no? Pero yo creo que sí es una buena área de oportunidad. Y ya después, digo, creo que a lo mejor lo que a Alex también le convendría es si ya estás muy nutrido en la parte de análisis de datos, tratar de brincarte a la ciencia de datos. Pero ahí el tema complejo es que no es tan fácil como el análisis, porque creo que ahí sí necesitas una curvita de aprendizaje de más de un año, por así. Yo creo que con 2 años te vuelves un principiante bueno en ciencia de datos. O sea, es más largo el camino que brincarte a análisis de datos. ¿Por qué? Porque hay temas más complejos de matemáticas bien extrañas que yo por eso no me dedico para allá, ¿no? Y yo todavía te complementaría en esta parte. Es bien difícil porque si tú buscas, todos buscan científicos de datos senior. Y entonces, si sabes que voy empezando, quiero dar el brinco, ya tomé un curso, una certificación, esto o aquello, pues de nada me sirve, ¿no? Si a la mera hora me van a decir, pues no tienes experiencia. Necesito que tengas experiencia, ¿no? Pues ni modo, nos toca agarrarnos una bequita de Claudita, de Claudia Sheinbaum, de esa de Nini, que te apoyan, ¿no? Para que nos critiquen de Sí, que... Jóvenes, Oigan, jóvenes destruyendo el futuro. destruyendo el futuro. Oigan, pues si quieres ya para finalizar, ¿quieren recomendar algo? Lo que sea, película, lo que quieran recomendar. En el video pasado Eric recomendó un anime. Yo recomendé una película, bueno, una serie, la de Matabot, la de Eric, no me acuerdo. Por cierto, Eric, no me mandaste el link para que yo lo vea. Entonces, ¿No? no, Dylan, si quieres recomendar algo, nos quedan unos minutitos más para terminar. Alex, si ¿quieres empezar? pues una serie, a mí me gusta mucho en Netflix, una serie que se llama Sense8. Es un poquito... Sí, es No buenísima. la habían en... Está canceladísima esa. Pero es buenísima, Es muy la buena. neta. Sí. Sí. La verdad es de que a mí me gustó mucho. Es un poco fuerte y la verdad es de que yo me salto el primero o segundo capítulo porque empieza bien de hueva. Lenta, ¿no? Pero ya después, una vez que empiezas, no puedes terminar, sí. Sí, es buena. Yo creo que me atrevería a decir que es de mis series favoritas. Sí. Bueno, si quieren sigo yo al final, Eric. Yo en Échale. Netflix, y si quieren igual en Netflix, y una en Netflix y algo de HBO. En Netflix hay una serie que se llama Marco Polo, que tiene 2 temporadas, la cancelaron porque era muy cara en su momento. Es buenísima esa Esa serie. era buenísima también, esa era buenísima también. Es buenísima esa serie. En su momento le estaba compitiendo
a Juego de Tronos, pero era muy cara, fue muy cara por la ambientación que tenía, está muy chida también. Y de HBO recientemente estaba viendo una animada que es Batman y las Tortugas Ninja, está buenísima, también está muy divertida, güey. Me hizo recordar muchas cosas que veía cuando veía las Tortugas Ninjas, güey, está muy buena, la animación y la traducción está muy buena. Vemos a Bruno Díaz, que es Batman, ándale, que aquí en Latinoamérica se llama Bruno Díaz, ¿no? No es Bruce Wayne. Bruce Wayne. Exacto, entonces esas dos de mi parte. Eric, no sé si quieres recomendar algo. Va, pues no lo traigo tan preparado, pero déjame pensar que algo bueno. No quiero recomendar una serie, de un anime, pero voy a recomendar otro anime, ni modo, que se llama Promise Neverland. Promise Neverland. Es un anime, Promise Neverland, es un anime que también está en Netflix, cortito, de 12 capítulos, bueno, tiene 2 temporadas, yo no he visto la segunda, hay comentarios muy mezclados en lo que le gustó a la gente, unos dicen que está buena, otros dicen que no, la segunda temporada, pero la primera temporada es una joyita, o sea, si te gusta así como sufrir un poquito, creo que está buena y es como de acertijos, ¿no? Entonces son unos niños huérfanos ahí en un orfanato, entonces está cortita, está buena, o sea, recomendadísima. Pues ya voy a tener 2 pendientes por ver. Igual si quieren para el siguiente videito que grabemos, pues si quieren traer alguna recomendación igual de lo que sea, con tal de que nos distraigamos igual nosotros o alguien que nos escuche, pues también son bienvenidos, ¿no? Y listo, pues no, muchas gracias mi Alex por platicarnos toda tu experiencia y todo ese camino que has llevado. Eric, gracias también por ponernos atención y las preguntas que le hiciste a Alex. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Bye.